Comenzamos este programa en Enfocados hablando de un tema muy importante que tiene que ver con las vacunas. Se han dado mucha información respecto de la vacuna que finalmente producirá AstraZeneca en la Universidad de Oxford aquí en Argentina. Para hablar de esto, para hablar de qué son las fases de las vacunas, cuántas son las vacunas, qué pasa con la vacuna rusa, si sí, si no, etcétera, y desasnarnos, es que estamos hoy en día en comunicación justamente aquí por videoconferencia con Romina Scolari. Ella es doctora en Ciencias Químicas y Farmacéuticas y trabaja en la Facultad de Ciencias Químicas y UNITEFA, allí en Córdoba, bendigo, y también investigadora de CONICET. Romina, Nico Martín te saludan Enfocados. Placer enorme tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por estar con nosotros. Bueno, a ver, hablamos un poquito así en síntesis, pero empecemos por parte. Expliquémosle a la gente qué es esto de vacuna fase 1, fase 2, fase 3, cuáles son un poco las fases y qué tiene, ¿no? En definitiva, cada fase que la diferencia de la anterior. Bueno, sí, para entrar un poco en tema, en realidad, previo a la fase clínica, también hay estudios. Se hace una fase preclínica en la cual se hacen estudios muy rigurosos y se evalúa el potencial candidato a vacuna en líneas celulares y en animales de experimentación. Una vez que se hace esta fase y da resultados promisorios en cuanto a seguridad y respuesta inmunológica, se puede inscribir este potencial producto para que ingrese a la fase clínica. Bien. Que, como bien decís vos, consta de 3 etapas. La primera fase consta de un estudio en el cual se involucran muy pocas personas, aproximadamente menos de 100. Y el objetivo principal de esta fase es evaluar que los resultados obtenidos en la fase preclínica, en animales de laboratorio, resulten igual de seguros y produzcan respuesta inmunológica en humanos, los cuales son voluntarios sanos que participan de esta fase. Sí. Si esto resulta, digamos, da resultados esperados positivos, se puede recién ahí pasar a la fase 2. En la fase 2 lo que se evalúa principalmente es seguir evaluando la seguridad de la potencial vacuna y también evaluar la respuesta inmunológica. Bien. Y esta respuesta inmunológica puede o no resultar en una vacuna efectiva. Esto se evalúa recién en la fase 3. Recién en la fase 3 ya que se involucra un mayor número de personas, y este número de personas no está seleccionado al azar, sino que se evalúa en base a los datos que permiten incluir un porcentaje que, aunque cumpla las medidas preventivas, tiene probabilidad de contagiarse de manera natural. Este estudio en fase 3 involucra aproximadamente 30.000 personas, y ese número de personas, dentro de este número, digamos, se involucra un porcentaje que va a cursar la infección de manera natural. Y esto lo que nos permite es comparar con un grupo control. Se hace un grupo control y un grupo experimental, digamos, que es el que se le aplica a la vacuna. Al grupo control se le aplica un placebo o una vacuna ya conocida y aprobada. Por ejemplo, en la vacuna de Oxford, en la fase clínica, se está probando, contrastando contra una vacuna conocida de neumonía. Entonces se puede comparar el efecto de la vacuna que estamos probando y un control. En el grupo control, por ejemplo, si se contraen el virus 100 personas, y en el grupo experimental 50, por ejemplo, lo que se determina según la FDA para que una vacuna sea, que es la Agencia Nacional de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, lo que se determina es que para determinar que es efectiva, tiene que haber un 50% de efectividad con respecto al control. Por eso doy este ejemplo, digamos, si hay 100 en el grupo control que contraen la infección, 50 en el grupo experimental contra la infección, esta potencial vacuna cumple
con este requisito de efectividad, y ahí ya podría decir que cumple con la fase 3 y también cumple la efectividad, la seguridad que se evaluó también previamente. Bien, perfecto. Lo que resta, digamos, ahí, una vez que se pasa de la fase 2 a la fase 3, ya se tiene también la cantidad de dosis que debería tener la vacuna, cómo va a ser la aplicación, ¿sí? Y lo que estamos esperando hoy en Argentina un poco es, mientras el laboratorio, que de hecho ya dieron a conocer que comenzaron a fabricar las vacunas y van a esperar a que termine la fase 3 para, supongo, si cumple con estos parámetros que vos comentabas, darla efectivamente al público, y si no, tendrán que destruir esa producción y hacer una nueva producción con los cambios que requiere la vacuna, ¿cierto? Ahora, Romy, ¿por qué es Claro. tan peligroso cuando se habla o se escucha por ahí mucho en los medios? Bueno, Brasil va a fabricar la vacuna de Rusia que no tenía fase 2 y ya la están lanzando, o en realidad que los controles y aquellas publicaciones científicas que se deben ir haciendo a medida que se van aprobando las fases, como bien decías, no se han realizado, no se han dado a conocer. ¿Cuáles son los riesgos que conllevaría de repente sacar una vacuna al mercado que no tiene esta última fase de chequeo? Puede ser que comiencen a producirla antes de terminar esta etapa. Como por ejemplo nosotros, Argentina y México, va a comenzar la producción Claro. previo a que se finalice la fase 3 de la vacuna de Oxford y AstraZeneca. No sé si en Rusia, en la vacuna de Rusia, van a hacer algo similar. La fase 3 es necesaria para comprobar justamente la efectividad, porque si bien puede haber sido que la capacidad de generar respuesta inmunológica sea correcta, o sea, genere respuesta inmunológica, es necesario comprobar que esa respuesta pueda mitigar la enfermedad. Claro. Porque si no, no se sabe, digamos, faltaría esa parte y sería una mala inversión en cuanto a tiempo, a recursos, porque sería aplicar una vacuna o producir una vacuna que no se sabe si es efectiva y segura. Claro. Yo creo que en este caso probablemente lo que estén próximos a publicar estos estudios. Se generó como un revuelo, porque los estudios aún no están publicados, pero según dicen, los han realizado, al menos la fase 1, no sé la 2 y la 3 en realidad. Claro. Pero bueno, yo creo que deberían continuar estos estudios. Sí, por supuesto. Ahora, Romy, te hago otra consulta que tiene que ver con, por ahí se han dado algunos consejos que tal vez, no sé si están tan buenos. Digo, una conductora muy conocida, Viviana Canosa, habló de consumir el dióxido de cloro, no recuerdo bien cuál era la fórmula química, que después salieron algunos justamente investigadores a decir, no, que eso era dañino para el cuerpo, que no había que consumirlo. Hay mucha desinformación en torno al coronavirus, porque, a ver, hay una cuestión importante que es el miedo que tiene la gente, lógico, de la pandemia y de la enfermedad, y por otro lado ya está también el avance científico de la vacuna. Entonces, digo, para traer un último mensaje hacia la población, es importante que mantengan los cuidados, se mantenga la higiene de manos, todo lo que ya conocemos, hasta en tanto no se vacune. Digo, que la vacuna ya esté en producción no significa que nos podamos relajar hoy en día frente al virus, ¿no? No, en realidad, claro, bueno, muy bien lo que decís, porque las vacunas están en fase clínica, no están aprobadas aún. O sea, para que estén aprobadas tienen que cumplir estos requisitos, demostrar ser seguras y efectivas. Todavía no hay una vacuna que haya demostrado eso. Es decir, todavía no hay una vacuna. Hay potenciales vacunas que en fase 3 hay 6 de momento, 3 de China, otras de las que mencionamos. Argentina está participando por ahora de 2 proyectos. No se sabe cuál va a ser la que esté primero, cuál va a ser efectiva. Se sabe que hasta ahora han pasado y superado estos pasos positivamente, pero todavía no están aprobados. Claro. Entonces, obviamente hay que seguir cuidándose con las medidas que ya conocemos, el lavado de manos, la distancia social, evitar reuniones, todo este tipo de medidas. Y también una forma de cuidarse es acceder a buena información, porque esto que mencionas de estamentos basados en evidencia, no en evidencia científica, sino en experiencia propia.
Claro. La experiencia propia puede estar basada por el azar, por efecto placebo, pueden ser mentiras también. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de información. Por algo existen pasos muy rigurosos para que la información científica sea contrastada, verificada y se pueda publicar. Y Bueno, eso lleva un tiempo de estudio. sí, Lo que mencionaste, el dióxido de cloro particularmente, sí. se promueve mucho en base a experiencias personales, apreciación de experiencias personales. No tiene una evidencia científica con respecto al uso de humanos, que de hecho los estudios que hay investigadores que estudian esta sustancia, pero porque la utilizan como un probable desinfectante. Desinfectante es para objetos inanimados, no es para consumo humano. Sí, sí, por supuesto. Si algo mata cosas de una superficie, también las mata si uno las ingiere y me parece peligroso. Claro, Romina, vos junto con algunos investigadores justamente de allí de Córdoba están llevando adelante, bueno, y creo que del resto del país también, un Instagram que me parece brillante, donde hay videos, hay información, hay infografías. Te pido que se lo cuentes a la audiencia para cerrar el bloque, cuál es el Instagram y toda la información que pueden ver allí, que es, reitero, información científica, información válida, que tiene comprobación, que es la información de la cual tendríamos que hablar cada vez que hablamos justamente de este virus y de cualquier otra cosa, hablar con hechos y comprobaciones científicas, ¿no? Sí, justamente, bueno, porque estamos hablando de algo que es salud, entonces no se puede, es muy peligroso que circule información falsa respecto a esto. Por eso, por ejemplo, se ha formado este grupo que se llama Instagram, nos pueden encontrar como informar-COVID-19. Bien. Y también en Facebook y Twitter como informar COVID-19 sin el guión bajo. Y abarcamos distintos temas con respecto al COVID-19, bueno, sobre todo ahora circulación de noticias falsas o novedades como esto de las vacunas, qué novedades hay. Por ahí hay que tener mucho cuidado con los titulares, no, sí. Cuando dice ya está la vacuna rusa, en realidad no, porque las vacunas son proyectos que se pueden patentar, no, es como que patentar un desarrollo tecnológico no significa que esté aprobado para el uso en humanos. Hay pequeñas formas de comunicarlo que pueden traer confusión. Y es importante justamente saberlo. Romina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recordamos en Instagram, @informar-COVID-19, para que puedan seguirlo e informarse, también como informar COVID-19, pero sin el guión bajo, tanto en Twitter como en Facebook. Romina Scolari, muchísimas gracias por estar con nosotros en Enfocados y ayudarnos a pasar la información como corresponde. Bueno, gracias por la invitación y un saludo a ti. Un saludo enorme, hasta luego. Chao. Con nosotros nos vamos una pequeña tanda y ya volvemos con mucho más aquí en Enfocado. Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén. Ya sabes, en Portal Patagonia cuando nos juntamos, algo bueno pasa. Municipalidad de Neuquén. Neuquén, capital. La primera compañía privada integrada de energía de Argentina y la región. Somos Pan American Energy. Somos Acción. Así es Neuquén, naturalmente bella. Neuquén es tu destino.